Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Espejos y Reflejos. Hoy un programa especial porque tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña Jorge Quiroga Ramírez, más conocido como Tuto Quiroga. Con él tenemos muchos temas que compartir. Muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, un gusto estar acá en Espejos y Reflejos, en el canal de Univalle. Un placer tenerte en Cochabamba, tu tierra natal. Y aunque no vivas en Cochabamba, pues siempre una escapadita por la Llacta, a visitar a la familia, a los amigos, porque has nacido acá. Así es, acá vienen los 4 abuelos, Quiroga, Ramírez, Luizaga, Morales. Acá están mis 2 padres, Dios me los guarde, todavía los tengo los 2 acá en Cochabamba, hermana, primos, tíos, amigos, infancia, recuerdos. Y todo lo que significa Cochabamba con la buena comida, con un chicharrón de Doña Pola, con unas empanaditas del Huistupicu, lo lindo de Cochabamba. Wilstermann no nos da satisfacciones, para eso tendremos que ver mañana a Bolívar contra Lanús, pero todos lo apoyaremos, hasta los wilstermanistas apoyamos esta semana al Bolívar. Seguro que sí, como buenos bolivianos, y aunque no seamos bolivaristas, lo decía bien Tuto, vamos a apoyar, por supuesto, al equipo que nos está representando en cuanto a fútbol se refiere. Y esperamos que le gane a Lanús, que desempeñe un papel tan bueno como el que desempeñó en su tierra, ¿no? Así es, ¿no? Están jugando muy bien, están en racha, como se dice, y creo que esta semana, con estas satisfacciones que nos dan, hasta los de Strongest, yo sé que le desean bien a Bolívar, aunque todos con un poquito de envidia, nos gustaría que nuestro equipo esté allá, pero representan a Bolivia, nos están haciendo quedar muy bien, siguiendo esa brecha que abrió Wilstermann hace ya más de 30 años, con el equipo de Taborga, Jairzinho, que avanzó en la Libertadores por primera vez. O sea que abrimos ese camino para otros y ojalá que Bolívar llegue ahora hasta el campeonato. El corazoncito de los futboleros en todo Bolivia, por supuesto, que sí, siempre tiene un espacio destinado a soñar, a pensar en clasificar, en ir más adelante y, por supuesto, pensando en los buenos tiempos. Ahora con las vibras positivas hacia el equipo boliviano. Pero bueno, vamos a hablar de Tuto Quiroga, aprovechando que tenemos acá, por supuesto, que tenemos que hablar de política, de lo que se viene y de los planes. Muy breve, porque este es un bloque, el primero muy breve. Queremos que nos comentes sobre tu incursión en la política, porque empiezas joven y bueno, has ocupado el espacio, el cargo más importante de los bolivianos en cuanto a la presidencia, ¿no es cierto? Entonces, pero eso ha seguido un proceso en el cual, claro, tú habías incursionado muy joven y bueno, terminaste como presidente. Así, azares del destino, uno escoge el camino, Dios le pone el destino, son circunstancias a veces en la vida. Yo tenía siempre el interés de hacer servicio público, creo que el término político viene de polikos, hacer ciudad, hacer país, hacer patria, y creo que es lo más noble que existe. Yo tuve la oportunidad de ir a buenos colegios, un poco aquí a Loyola, al San Agustín, en Santa Cruz a La Salle, donde me gradué, me fui a los 11 años a Santa Cruz, a vivir, después estudiar ingeniería afuera. Mi padre era ingeniero, nos inculcaba eso de la ingeniería y otro hermano y yo seguimos esos caminos de la ingeniería y tenía interés en hacer servicio público. Trabajé muchos años fuera, quería ganarme y abrirme camino, espacio propio afuera, lo hice así y volví a Bolivia a hacer servicio público. Empecé haciéndolo muy joven en la Cancillería, en el Ministerio de Planeamiento, cuando era viceministro. Fui ministro de Hacienda muy joven y la verdad que no estaba en política, es decir, no hacía campañas, no hacía esa clase de actividades. Era de esos cuadros técnicos que los gobiernos requerían en momentos donde el país exportaba muy poco. Necesitábamos importar muchos bienes de capital, servicios, faltaban dólares. ¿Y cómo conseguía uno dólares? Condonando deuda, consiguiendo préstamos, consiguiendo programas de apoyo al país. Era muy importante la cooperación antes de la bonanza china y de las ventas del gas que tenemos hoy. Entonces, pues por esa brecha empecé y después una cosa llevó a la otra y terminamos donde terminamos. Pero a la gente joven yo siempre les recomiendo, es bueno servirse a sí mismo, buscar lo mejor para su familia, para los hijos, cuidar a los padres, pero siempre es bueno, si uno tiene la oportunidad
de profesionalizarse, de superarse, devolver a los demás y devolverle a un país que tanto necesita, con servicio público, que es muy noble, que es hacer país, hacer patria, y se lo recomiendo a todos en la medida que sea posible, una época de su vida por lo menos, dedicarla a servir a los demás, y no hay cosa más noble que hacerlo a través de la función pública, donde sea, en el municipio, en Quillacollo, en Punata, en la alcaldía, en la asamblea departamental. A veces es ingrato, a uno lo insultan, le tiran piedras, le dicen cosas, pero no hay cosa más gratificante que sentir que un país como el nuestro, que tanto necesita, puede recibir el concurso de aquellos que tenemos algo que ofrecer. Y precisamente de estos temas nosotros queremos conversar hoy en Espejos y Reflejos con Tuto Quiroga, porque en este año se está hablando muchísimo ya, por supuesto, de las candidaturas. Con miras a las elecciones presidenciales en Bolivia, se está hablando de los probables candidatos, y claro, él también tiene cosas que comentarnos en este sentido. Nosotros queremos conversar con él. Tenemos a Tuto Quiroga como candidato a las próximas elecciones nacionales. ¿Qué miras de las alianzas que hay del Frente Amplio? ¿Qué posibilidades, qué cosa se viene para este año y para las próximas elecciones? En instantes nada más, amigos, aguárdenos unos instantes luego de la pausa. Por supuesto, surge la pregunta obligatoria hacia Tuto Quiroga. ¿Va a ser candidato en las próximas elecciones? ¿Cómo van los ánimos? Los ánimos van bien. Yo siempre estoy comprometido con el país. Cuando uno ha detentado las altas responsabilidades que mencionabas, eso conlleva altas obligaciones o profundas obligaciones con el país. No es secreto para nadie que no comparto con este gobierno, que discrepo con el manejo que hacen de la democracia, de la cosa pública, de la gestión administrativa, y veo que el camino por el que transita el actual gobierno es un camino donde pisotea la democracia, conculca los derechos, destruye las libertades. Es un gobierno que se caracteriza por la persecución. Persecución al que piensa diferente, al opositor le llevan los juicios, más de 700 bolivianos, Tatiana, ya en el asilo, en el exilio, fuera del país. Eso no es bueno en democracia, y tampoco es bueno que se persiga a la prensa. El padre Gramón de Moragas debe ser el ícono de la prensa escrita nacional más grande que hemos tenido. Y deambulando por juzgados porque publica un artículo donde transcribe lo que dice el gobierno. O ver ahora a periodistas de un medio que supuestamente es afín al gobierno, y para desmarcarse del gobierno procesan a los periodistas por publicar algo. ¿Y qué es lo que están buscando? Que un periodista revele la fuente. Y tú sabes bien que si la prensa no tiene derecho a hacer investigaciones protegiendo las fuentes, jamás se va a investigar la corrupción, los manejos dolosos, los robos, los hurtos o las actitudes hasta de acoso que se ven muchas veces. Rara vez son filmadas. Tú sabes que hay mucho acoso que si una mujer es acosada, quiere tener la seguridad de poder hacer denuncias sin que se manosee o mancille su dignidad. Para eso se requiere esa clase de mecanismos, y este es un gobierno que pisotea la democracia con la persecución, que está lleno de corrupción, que apaña el narcotráfico, la producción de coca del Chapare, que se hace cocaína, que nos deja narcotráfico, que siembra criminalidad, que deja como secuelas criminalidad, delincuencia y tantos otros problemas, y que en lo económico tenemos un momento extraordinariamente favorable. Hoy exportamos 10 veces más que hace una década y un poquito más de una década. Imagínese la persona que nos está viendo, que en el espacio de una década le multipliquen, no 10%, no le suban 10%, le multipliquen por 10. Si usted ganaba 1.200, que le suban a 12.000. Eso es lo que ha pasado con las exportaciones. Y sobre todo del gas, que es la mitad de esas exportaciones. ¿Qué hace el gobierno con esos recursos? Primero es despilfarrarlos, doble avión, doble helicóptero, un gasto dispendioso descomunal, que hiere hasta la sensibilidad de los bolivianos. Esas son las cosas que preocupan. Yo creo que Bolivia necesita un camino diferente. Yo quiero trabajar en un proyecto que ofrezca una alternativa diferente para el país. Converso con mucha gente me ha manifestado y expresado su apoyo, incluyendo siglas partidarias como la Democracia Cristiana, con quienes siempre he trabajado, que están empeñados en hacer este proyecto, que me han invitado, que están conversando, y vamos a trabajar para que Bolivia tenga esa alternativa en estas elecciones de democracia, sí, sin abuso, autoritarismo, sin persecución a la oposición ni a la prensa, con seguridad y tranquilidad para las familias bolivianas, sin criminalidad ni narcotráfico, con prosperidad y progreso, sin despilfarro de todos los días, y garantizando la gestión pública eficiente en beneficio de la ciudadanía, sin las denuncias de corrupción que todos los días dejan azorada a la población boliviana. Yo creo que el país necesita eso,
y con toda claridad necesita una posición firme. Este gobierno está buscando la reelección, viola la Constitución que hemos votado los bolivianos y está hoy extremando más abusos, usando la Corte Electoral para apoderarse de Comteco. Ahora usando la Corte Electoral para quitarle diputaciones a la ciudad de Cochabamba y pasarlas al Chapare. Esos son abusos de un gobierno desesperado que están absolutamente dementes por permanecer en el poder y están dispuestos a cualquier cosa para buscar lograrlo. Y precisamente estos aspectos que manifiestas en esta oportunidad, este tema de falta de justicia, este tema de manoseo al cual haces referencia, no debería ser un aspecto que te preocupe porque has sido el primer ciudadano boliviano y por lo tanto muchísimos manejos, muchísimos procedimientos acá. Y claro, cuando uno no ha estado en la administración pública es más complicado que se te pueda encontrar algún aspecto por el cual inhabilitarte. Pero cuando tú has estado en la gestión pública, de pronto es mucho más fácil si existe una mala intención. Si existiese una mala intención, de pronto podría haber una posibilidad de inhabilitarte. Escuché en algún momento que tenías varios procesos y que te estabas defendiendo y estabas en estrados judiciales. ¿Qué hay de eso? A ver, primero que estoy lejos todavía de otra gente que ha recibido abusos mucho más grandes. Yo no soy de los que anda llorando ni quejándose. Yo aquí estoy, aquí me quedo, aquí me defiendo, aquí peleo y sé a lo que me he metido. Sé perfectamente que cuando uno combate, cuestiona a un gobierno autoritario, la represalia moderna es acallarlo y mandarlo al exilio a través de una vorágine de juicios que se le inician. A José María Bakovich, gran digno cochabambino, un eximio profesional, ejemplo para las juventudes que se forman hoy en universidades. El boliviano quizás más conocido y respetado en el Banco Mundial. Hizo obras de ingeniería, de infraestructura, hidroeléctricas, carreteras en los 5 continentes del mundo. Ya jubilado, volvió a su país, tomó las riendas del servicio de caminos, hizo más carreteras en 5 años que en los 50 años anteriores, con honestidad y dedicación, y por denunciar. Cuando lo sacan del cargo y lo destituye este gobierno, él denunciaba temas como el precio del TIP, ni sobreprecios y corrupción, le llovieron no 2 o 3 como a mí, 75 juicios, hasta que obligadamente lo llevan a La Paz, contraviniendo recomendación médica y perpetran un homicidio judicial a un excelente servidor público boliviano. Y le quiero decir que la medalla al servidor público boliviano, no a los ministros, al mejor servidor público de línea, debería llevar el nombre de José María Bakovich y en cuanto a mí compete algún día, así será. Eso es este gobierno. A Pinto, era jefe de oposición en el Parlamento, senador Roger Pinto, 22 juicios en 2 años, hasta que tuvo que asilarse en la Embajada de Brasil. ¿Qué quiere el gobierno? Ofrecerte una de las 3 es, que te vayas al exilio, que te encierran o que te entregas. A mí me van a tener que encerrar. Yo no me voy a escapar y a mí no me voy a entregar. Hay gente que se doblega, que se va al gobierno. Hay casos conocidos. Al expresidente Belcé el gobierno le decía traidor, misiles, vendepatria. Ahora le dice embajador. Por otro lado, al actor Sean Penn le decían embajador. Y cuando los denuncia de extorsión, ahora le dicen traidor. Así es este gobierno. Un día dice una cosa, el otro día la otra. Y sé que es difícil, no es agradable que un gobierno te persiga, que te intimide. Mucha gente con cariño, familiares, te dicen, no, ¿para qué vas a estar con esto? Ponte a buen recaudo, ándate como ya 700 bolivianos. Pero yo soy de la escuela de Bakovich. Yo no cambio libertad y supuesta tranquilidad fuera por perder mi nombre, mi dignidad y por perder mi patria aquí, dejándola en manos de un proyecto narcoautoritario, abusivo, que despilfarra la bonanza económica. Sé que son los riesgos, aquí sigo, aquí vamos a seguir en el combate, consciente de los riesgos que uno corre, y como los corremos todos los bolivianos que hemos decidido enfrentar a este gobierno, como lo corren periodistas que hacen investigaciones de corrupción, mañana pueden ser convocados a un juzgado, pueden ser intimidados, pueden ser perseguidos. Eso no es democracia. Yo quiero una Bolivia con democracia, con libertad de expresión, con libertad de pensar diferente, sin por eso estar con el julepe o el susto de que mañana te meten preso o te enjuician por pensar diferente. Y quiero que los niños, la familia, las madres estén tranquilas, todas las madres y los niños,
porque los hijos puedan circular en un país sin cocaína, sin narcotráfico, sin criminalidad, sin violencia, y que se aproveche la buena coyuntura económica y no se la despilfarre. Eso es algo que hay que estar dispuesto a pelear. Yo tengo un compromiso con el país y yo no me asusto, no me escapo, aquí estoy, aquí me quedo y voy a pelear por una Bolivia como la que queremos para nuestros hijos. Eso es muy contundente porque de pronto Tuto Quiroga, que ha estudiado fuera de nuestro país, que tiene, entiendo, la esposa de nacionalidad norteamericana, entiendo, creo que eso, o sea, que de pronto tiene las posibilidades de irse afuera, de estar afuera, ha optado por quedarse en Bolivia, sigue en Bolivia y bueno, acaba de decirlo, no piensa dejar Bolivia, como ha pasado con otros ex candidatos a la presidencia de la República que están afrontando algunos procesos, pero lo están haciendo desde afuera, en algunos casos manifestando esto que decía hace un momento. Bueno, en lo personal ya el precio pagado, estoy separado hace varios años, en lo personal estoy casado con Bolivia y voy a seguir el resto de mis días. Y entiendo lo que decías de otras personas que comprendo. Cuando uno sufre este asedio, muchos optan por ponerse a buen resguardo fuera del país. Y lo entiendo, pero no lo comparto. Yo prefiero la escuela y el ejemplo de José María Bakovich. Ese hombre que no quería ser alcalde, no quería ser concejal, no quería ser diputado, no quería ser presidente, quería hacer obras por su país. Y si uno recorre la geografía nacional y va por la carretera Ventilla-Tarapaya, la hizo Bakovich. Si uno ve la bioceánica, Santa Cruz, Puerto Suárez, pasando por Pailón, San José, hasta llegar a Roboré para llegar a Puerto Suárez, la ha hecho José María Bakovich. El puente Gumucio sobre el Chapare, que se caía cada año, lo ha hecho José María Bakovich. Las carreteras de kilómetro 19, desemboque a Bermejo, hacia el sur de Bolivia para llegar a Argentina, para de Tupiza a Villazón salir de este Potosí, las ha hecho José María Bakovich. Dakar, bravo el Dakar, vivo el Dakar. Están llegando por caminos que ha hecho este increíble hombre, pero extrañamente el mejor camino que ha hecho José María Bakovich no es una cinta asfáltica, no es un pedazo de obra de ingeniería, es el ejemplo de dignidad, de valentía, de coraje, de luchar por la democracia, un hombre que no estaba en política y le decían, y tenía antepasados vascos, europeos, hijos en Washington, se podía ir, y dijo no cambio mi nombre, mi dignidad, por estar tranquilo, y aquí se quedó y enfrentó eso. Ese es el ejemplo de lucha que debemos estar dispuestos a seguir muchos si queremos que Bolivia cambie. La Nelson Mandela del Asia es una señora Aung San Suu Kyi se llama, que es una mujer que lucha hace 30 años por una dictadura, contra una dictadura militar, arresto domiciliario, cárcel, todo lo han hecho, y está ahora en el Parlamento y recuperando democracia. Esta señora decía, no es el poder que corrompe, es el miedo. Y el miedo corrompe a dos partes. El miedo corrompe a los que detentan el poder y tienen pánico de perderlo, los del actual gobierno, y el miedo corrompe a los azotados, a los sometidos si nos callamos ante el látigo autoritario. Debemos rebelarnos. José María Bakovich era ese gran ejemplo de un hombre que no se sometía, que no tenía miedo, que preservaba su nombre, y creo que es el ejemplo que debemos seguir, respetando que muchos otros hubieran optado por un camino diferente, valorando lo que hizo el senador Roger Pinto. Mire, Roger Pinto, la gente quizás no conoce en Cochabamba, de donde vive, él en Cobija, no es que uno se puede ir en avioneta a Brasil, ni en vehículo, ni en moto, a pie, 3 cuadras son, cruzar la frontera a Brasil. Se pudo haber ido a Brasil, pero tuvo el gesto de, quería mostrar la persecución, volvió a La Paz y pidió asilo en la embajada en La Paz, 15 meses encerrado, como el venezolano opositor Leopoldo López, que ya va 3 meses prácticamente encerrado, pero con ese gesto de valentía demostrando el camino que debemos seguir si queremos recuperar democracia para el país. El haber sido presidente de la entonces República de Bolivia seguramente hace que Jorge Quiroga conozca mucho de la administración del país. Además ha desempeñado diferentes cargos, ministro de uno de los importantes ministerios, de los ministerios claves, porque si no funciona bien la parte económica de un país, pues caramba, estaríamos en serios problemas. Entonces, esas características, el haber estado en gestión, el conocer Bolivia y el hacer un análisis como el que hace, por ejemplo, hacen que Tuto Quiroga pueda ser una opción mejor que las otras, lo ponen en una situación de ventaja. ¿Cómo calificaría ahora la candidatura? A ver, creo que se vienen elecciones de acá a 5 meses. Primera cosa que hay que entender,
es una elección donde el único candidato inhabilitado es don Evo Morales. Él promulgó la Constitución en enero de 2009, que votamos los bolivianos y que avaló la comunidad internacional. En esa negociación del texto de la Constitución, en el Congreso de Bolivia, estaba Naciones Unidas, estaba la OEA, estaban países, estaba Brasil, México, estaba el Parlamento Andino. ¿Y qué se puso? ¿Qué se acordó? Una sola reelección. Don Evo Morales se lo anunció así a todo el país. ¿Y después qué pasó? Puso un tribunal constitucional cuyos integrantes y el presidente que hizo este fallo era un señor Flores, sacó 100.000 votos en la elección judicial. ¿Te acuerdas de la elección judicial donde fuimos a votar y ganó el doctor Blanco, el doctor Nulo, el doctor Me Quedo en Casa? Sacaron casi 70% de la votación, o casi 7 de cada 10 bolivianos, o votamos blanco, votamos nulo, o nos quedamos en casa. El presidente del tribunal, de 5.200.000 ciudadanos habilitados para sufragar, ¿cuántos votos sacó el señor Flores? 100.000, 2% de los bolivianos que estábamos habilitados para sufragar, escogieron a ese señor, y él cambió la decisión que tomamos millones de bolivianos al aprobar el referéndum constitucional, accediendo al pedido que hizo don Evo Morales. Si esta Cámara se acerca, quizá en 30 segundos, la gente puede seguramente haber olvidado, 20 de octubre del 2008, 20 de octubre de 2008, después de la calancha, los muertos en Sucre, llevan la asamblea a Oruro, casi lo matan a Yamal Serjan y varios otros constituyentes. El texto de esa calancha decía 2 reelecciones. En La Paz, en el Congreso, con la OEA, con Naciones Unidas, se lo cambia. Aquí lo pongo. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque el presidente acaba de decir hace unos días que va a pedir a Naciones Unidas que use el dicho boliviano Amazúa, Amayuya, Amaquella. Bueno, Amayuya, presidente, pues no hay que mentir. Aquí está, 20 de octubre de 2008. Quiero que sepan, por la unidad del país, por la nueva constitución política del Estado boliviano, la propuesta que hicieron 2 constituyentes bajo el pedido de los movimientos sociales, como 2 elecciones inmediatas para Evo Morales, yo renuncié, hermanas y hermanos, por la unidad del país, por este proceso de cambio. Quiero que sepan, hermanas y hermanos, hoy día está en los periódicos, Evo no es ambicioso, Evo no tiene intereses. ¿Qué pasó? Entonces, Amayuya, presidente, no hay que mentir. Él está inhabilitado. Y este es el primer abuso fundamental. Los otros, usar aviones, helicópteros, que son de los bolivianos para hacer campaña. Usar la Corte Electoral para decir, vamos a decir, nosotros, el gobierno, va a decidir quién puede candidatear y quién no. Ahí vienen los juicios, ahí viene lo que buscan de que se vayan muchos afuera. Y vimos el ejemplo acá en Comteco. Hubo elecciones, de buena fe la cochabambinidad le pide al Tribunal Electoral de Evo Morales que haga las elecciones. Yamal Serjan no es del MAS, fuera, inhabilitado 24 horas antes, a la maleta. Y ahora, ¿qué le están diciendo a Cochabamba? Que el voto de los cochabambinos en la ciudad no va a valer nada, que lo que va a valer es el voto de la gente en el Chapare. En democracia, lo que vale es el número de votos, no el número de catos. Parece que en el sistema del MAS, mientras más catos de coca tengo, más va a valer mi votación. Porque con mucho menos población en el Chapare van a poder escoger el diputado que va a requerir mucho más apoyo aquí en la ciudad de Cochabamba. La democracia es una persona, un voto, todo vale igual. El voto de una persona que trabaja en Univalle, que trabaja en comercio, que trabaja en la cancha, que trabaja en un banco en la ciudad de Cochabamba, tiene que valer igual que el de una cocalero en el Chapare, por más que tenga 20 catos de coca. Y sin embargo, el Tribunal Electoral habilita a Evo Morales violando la Constitución, avalada por la comunidad internacional. Se apodera de Comteco, no le va a pagar la deuda a Comteco, y ahora están diciendo que más vale, mucho más, 4 o 5 veces más puede valer el voto del cocalero del Chapare, porque tiene cato de coca, que el del ciudadano en la ciudad de Cochabamba. Más vale el voto del que hace cocaína y Apacaní que el de la ciudad de Santa Cruz. Más vale el voto del cocalero de Yungas que el del que está en la ciudad de La Paz o en el Alto. Esas son distorsiones que muestran la desesperación en la que está sumida este gobierno, y creo que es eso lo que hay que mostrar. Yo sé que hay mucha especulación, que tú preguntabas sobre quién conversa con quién, qué dice la encuesta. Mire, más que encuestas hay que hablar de propuestas y demostrar lo que está pasando, como lo estoy señalando acá. Más que discusiones, que estoy hablando con fulano, con perengano, con sutanita, hay que mostrar posiciones claras en defensa de la democracia. A mí me sorprendió enormemente que la
reelección de Evo Morales y su intento de postular violando la Constitución solamente ha sido cuestionada por unos cuantos. Yo lo he demandado en la OEA y nadie más dijo mucho. Ahora espero que haya una reacción de todos los ciudadanos que no nos roben el voto, diciéndonos que en las zonas rurales o en el Chapare el voto vale más que si estamos en la ciudad, dependiendo de cuántos catos de coca tenemos. Eso creo que requiere posiciones claras, más que reuniones, más que comentar encuestas, requiere propuestas que la gente pueda ver, y va a haber tiempo, hay 5 meses para que la gente pueda elegir. Y yo te puedo decir, en lo personal, también quiero dar este punto de análisis. Yo nunca he entrado a una elección, postulado 2 veces a nivel nacional, he apoyado campañas municipales y nunca he entrado a buscar el 4º lugar o el 5º lugar para sacar 8 diputados y negociar una tajada de torta. No lo he hecho. Cuando he ganado he gobernado, cuando perdí el 2005 fui la oposición y manejé la oposición hasta el último día en el Congreso y en la Asamblea, con todos los sacrificios que eso conllevaba. Y tengo ejemplos, en elecciones municipales, mira, el 2004 no costaba nada postular aquí un candidato, se polarizó en ese momento entre el movimiento al socialismo y el que era el alcalde Gonzalo Terceros. Perfecto. Si yo postulaba a alguien para sacar 2, 3 concejales, podíamos tener los votos de oro, negociar en el consejo. No lo hicimos. Yamal Sergen podía haber candidateado el 2010. Sacaba un concejal, de repente el voto de oro para que negociemos. No. Si se había polarizado entre una opción o el MAS, yo nunca he fragmentado o dispersado el voto. El 2005 a mí me fragmentaron el voto. Yo concentré la mayor cantidad, pero había otros 2, 3 partidos que sacaban un poquito y nos quitaban posibilidades de enfrentar a Evo Morales. El 2006 en la Asamblea Constituyente, peor, 10, 12 partidos. Había distritos, Tatiana, donde el MAS sacaba 22.000 votos. Nosotros sacábamos 18.000. El MAS se llevaba 2, nosotros 1. Y más abajo, otros partidos que no eran del MAS, 11.000, 8.000, 7.000, 5.000. Una cantidad de votos que si no se hubiera dispersado, nosotros hubiéramos obtenido 2 constituyentes y el MAS uno solo. Eso te puedo mostrar varios ejemplos. Yo nunca he fragmentado o dispersado para favorecer al MAS, otros lo han hecho, que expliquen ahora si cambiaron de criterio. Y el 2009, no me costaba nada postular. Se armó lo de Leopoldo Fernández, ¿recuerdas? Con Reyes Villa. No tenía posibilidades de ganar, pero es evidente que tomaba una buena parte de la votación del Oriente, que hacía imposible que yo pueda alcanzar a Evo Morales. Perfecto. Si no lo puedo alcanzar yo, que ojalá lo alcancen otros. Me bajé. Y no pedí diputados a cambio, no pedí que me den 4 espacios. Lo hice por el bien del país. Nunca he concursado en una elección donde la participación sea para obtener un pedacito de torta y terminar indirectamente ayudando al movimiento al socialismo. No lo he hecho, no lo voy a hacer, otros lo hicieron. Ahora dicen que no lo van a hacer, en el camino lo veremos, ojalá que esta vez sea cierto. Bueno, el tema de la dispersión del voto y de las alianzas, tal vez lo tocamos más adelante. Me gustaría tocar un aspecto importante que se mencionaba hace un momento. Tuto Quiroga no participó directamente en las elecciones precisamente por este tema de la dispersión del voto, y eso es evidente. Por eso yo preguntaba y decía, ¿es candidato ahora? Ahora sí. O sea, ahora sí Tuto Quiroga sí quiere ir y va a ir adelante como candidato presidencial para estas elecciones del 2014, que no es lo mismo que las anteriores. Así es, no es lo mismo que las anteriores, la situación es diferente, el gobierno ha perdido mucha fuerza, yo estoy trabajando para construir esa alternativa y ese proyecto, y estoy diciendo lo mismo que voy a decir siempre. Yo estoy yendo a buscar concentrar el voto y ofrecer una candidatura que pueda derrotar, si no en primera vuelta, en segunda vuelta, a Evo Morales y al movimiento al socialismo. Estoy convencido que se puede hacerlo. El desgaste del gobierno es tan grande que la mejor evidencia de que ellos saben que se han desgastado no es lo que predican. Vamos a sacar 80, 90, discurso. En las judiciales dijeron eso, no sé si recuerdas. Vamos a sacar 74%. Y el presidente del tribunal que habilita a Evo Morales sacó 2% del padrón electoral. Ese cuentito ya no se lo traga nadie. La mejor prueba de que hay desgaste, ¿sabes dónde está? Que la reelección viola la Constitución, viola lo que hemos votado los bolivianos, viola lo que avaló la comunidad internacional, como te mostraba el video. ¿Y cómo se tenía que haber hecho? Propuesta de modificación a la Constitución, habilitando para una otra reelección, y votación popular con 51%. ¿Por qué no lo hicieron? Porque saben que no tienen mitad más uno de Bolivia y no lo van a tener en las próximas elecciones. Por eso están buscando cambiar las circunscripciones, cambiar los distritos, restringir la
actividad electoral. Ellos hacen campaña todos los días y otros no podemos hacer hasta que la Corte convoque y toda serie de otras restricciones. Entonces está claro de que es el gobierno el que está asustado y aterrado de eso. Evidentemente tiene un desgaste muy grande y la gente entiende y comprende, creo yo, de que ha llegado el momento de sacudirse del miedo, de apartar la apatía, de dejar de lado la dejadez, de parquear en un garaje lejano cerrado la parsimonía o la falta de interés. Hay que involucrarse, hay que participar, hay que comprometerse. Les garantizo, con trampa, con circunscripciones, con fraude, con reelección inconstitucional, Morales saca esta elección, va a hacer lo que le venga en gana. Y las elecciones, disculpa que vuelva a redundar, decías, tocaremos más adelante. Si algo hay que hacer es 3 cosas como oposición, y yo voy a llamar y convocar a que se haga eso. Primero, es evidente, decir que hay un solo candidato no va a haber. Primero hay que concentrar el voto. En el pasado se lo ha hecho, una concentración hacia una opción. Segundo, una candidatura que pueda llevar a segunda vuelta y derrotar a la del movimiento al socialismo. Yo escucho a gente de oposición decir, bueno, Evo Morales tiene 40, o sea que el otro 60 igual es de la oposición, aunque fuese un palo, una escoba, un tornillo. No es verdad. Te doy ejemplos extremos. Si convenceríamos al Papa Francisco que venga de candidato de la oposición, ganamos, ¿no es cierto? 90% sacaría el Papa, es el hombre más popular del mundo. Creo que ganaría en cualquier parte del planeta el Santo Padre Papa Francisco, porque nos ha llenado de esperanza e insuflado otra vez un espíritu católico a todos los ciudadanos del mundo. Bueno, no hay el Papa Francisco. Vayámonos al otro extremo. Si la oposición dice que postule Carlos Sánchez Berzaín, va a sacar 5%. Y el MAS va a sacar 95%. Depende mucho quién arma la otra candidatura. Hay que poder concentrar el voto en una candidatura que pueda llevar a segunda vuelta al gobierno y que después, teniendo éxito, pueda conducir el país desde la presidencia con gobernabilidad. Créeme que yo no desearía que se arme un proyecto de juntar a 5, 7, 8 partidos, cada uno con su pedazo de la torta, y después te diría, a ver, anda tú, trata de ser presidente. Después de eso, no, tiene que tener la capacidad, la candidatura que se acuerde, de poder conformar gobernabilidad con los parlamentarios que apoyen, y si es oposición, poder manejar la oposición. Fíjate el último ejemplo. El 2009 hubo concentración relativa, una candidatura que no tenía chance, lamentablemente, la que se arma por varias razones, desde lo de octubre de 2003 hasta lo que estaba fresco, lo de Porvenir, en fin, varias razones que muestran que esa candidatura, la de la Convergencia, capta votos en el oriente, pero es barrida en el occidente del país. ¿Hubo relativa concentración? Sí. ¿Candidatura que podía llevar a segunda vuelta? No. Más bien subió la votación de Evo Morales. Y finalmente, lo más peligroso para la democracia es ni siquiera tuvimos oposición, porque hubo convergencia electoral y divergencia parlamentaria. En el Parlamento, la actual brigada fue la forma en que se armó. No había conducción. ¿Y qué había? Los parlamentarios que eran de Reyes Villa, los que eran de Paredes, los que eran de Cosío, los que eran del Beni, los que eran de Antelo, los que eran del Comité Cívico de Chuquisaca, y al final mini bancadas. Esa no es la manera, porque hay mucha gente que dice, júntense para repetir eso, convergencia electoral y divergencia parlamentaria sin gobernabilidad. Aprendamos de todo lo que ha sucedido. Lo que le puedo decir a la gente es que yo tengo el compromiso de trabajar para que mi país tenga un destino diferente. Y yo entro a esta contienda consciente de que lo que hay que hacer es llevar al MAS por lo menos a la segunda vuelta, y sé que se lo puede lograr y se lo puede hacer. Y garantizando que se pueda conformar gente que se comprometa con el proyecto, que garantice gobernabilidad si tenemos éxito, o una oposición contundente para evitar los abusos en caso de que el movimiento al socialismo, con todo su fraude, busque intentar prevalecer a las malas con distritos, con fraude y con chanchullo como hacen en las campañas. Existen experiencias a nivel nacional, a nivel municipal también. Nosotros hemos podido ver experiencias, por supuesto, de que estas alianzas forzadas, estas alianzas de todos contra el enemigo, o todos en este caso contra un determinado partido que está punteando, pues no siempre son las más exitosas, porque no se trata de unirse por unirse. También hay que ver líneas programáticas, también hay que ver la coherencia, y también hay que ver también, por supuesto, con quiénes son las uniones. Nos vamos a una pausa, luego de ella vamos a continuar hablando con Tuto Quiroga. Nosotros queremos preguntarles qué conversaciones existen, qué planes, qué propuestas. También tenemos que darle la posibilidad de que nos cuente qué quiere ofrecerle a Bolivia. En instantes estamos de retorno. Por supuesto que no podemos dejar de hacer un análisis de las últimas elecciones nacionales en nuestro país, y
del triunfo del movimiento al socialismo a la cabeza del señor Evo Morales, ¿no es cierto? Eso es algo que la oposición no puede pasar por alto y que tiene que ver nomás que en las últimas elecciones ellos han ganado con esa mayoría y que por lo tanto esta dispersión del voto a la que se hacía referencia antes de la pausa es algo que debería ser analizado. Una gran parte de los bolivianos evidentemente o ha votado en contra del MAS o no ha votado o ha votado en blanco, ha votado nulo. Entonces también comparto el criterio de que no se trata de que cualquiera va a canalizar esos votos, pero además de hacer el análisis de quiénes serían los candidatos, la oposición lo que debería ver también es cómo se va a unir, de qué manera se va a unir, qué tipo de alianzas, de qué tipo de alianzas estamos hablando, porque es muy común escuchar hablar a los candidatos. He tenido la posibilidad de conversar con algunos de los candidatos a la presidencia, como en esta oportunidad tengo el gusto, y están abiertos a hablar de estas alianzas, de compartir, digamos, estos lineamientos programáticos, las propuestas para Bolivia, pero habría que ver qué tan dispuestos están a dar sesiones, a hacer un análisis franco y a ver que evidentemente esta oposición pueda canalizar una mayoría de los bolivianos. Evidentemente es un desafío que se tiene, pero yo creo que la experiencia, lo que señalabas, nos ha mostrado que el análisis tiene que tener varios componentes. El decir, pongamos mañana una escoba en la candidatura y 60% del gobierno no quiere al MAS y sacamos, no funciona así. Te daba el ejemplo extremo. Tráelo a Carlos Sánchez Berzaín, candidato de la oposición, y Morales va a sacar 90%, porque mucha gente desencantada con el gobierno, que ya no quiere que siga Evo Morales, y le dices, bueno, va a venir este otro, entonces ya no quiere. Por eso es que el MAS a cada momento lo saca don Carlos Sánchez Berzaín. En televisión tiene más cobertura en el Canal 7 y en los medios oficiales que ningún otro. Dice algo en Miami y le dan una cobertura extraordinaria de forma muy rara. Además que el MAS tiene una amnesia selectiva. Todo el día habla mal del MNR, de Sánchez Berzaín, y que se olvidan. El 2006, por Santos Ramírez, presidente del Senado de Evo Morales, votó el MNR y Sánchez Berzaín, y estaban contentos. En la Asamblea Constituyente negociaron todo el texto de la Calancha con el abogado de Sánchez Berzaín, Cacho Richter, del MNR. Ahí estaba bien. En Santa Cruz, con el alcalde Manos Largas, gobierna el movimiento al socialismo y ha sido vicepresidente del MNR de Carlos Sánchez Berzaín. Ahí no les molesta mucho, les sirve para usarlo de jefe de campaña. Lo que quisiera don Evo Morales es hacernos creer de que el jefe de la campaña de oposición es Carlos Sánchez Berzaín, que no está en Bolivia ni va a volver. Y es un asilado o refugiado, no sé qué, es muy particular. Cuando Pinto quiere ir al Parlamento en Brasil, la Embajada de Bolivia en Brasil hace quejas, pide que le levanten el refugio porque los asilados no pueden hacer política. Y sin embargo, el señor Sánchez Berzaín habla en instituciones, hace política y el gobierno lo reprisa en el Canal 7 y nunca piden que le levanten nada. Eso te muestra el manejo que están haciendo. Entonces aprendamos de esa clase de elementos también y tengamos claras esas cosas. Habrá tiempo para llevar adelante todo lo que fuese de buscar la concentración con la mejor opción de candidatura que garantice conducción y liderazgo. Yo sé que se ha puesto de moda, me hubiera gustado que eso esté de moda antes. Yo en 2005 estaba desesperado porque sabía que para alcanzar un proyecto muy grande financiado desde Venezuela con cantidad ilimitada de recursos se requería unidad y yo no pude lograrla. Hubo fragmentaciones que sacaron 7, 8%, pero perjudicaron o evitaron la posibilidad de poder acceder a la presidencia. Lo mismo te contaba en la asamblea. Yo parto de lo siguiente, la mejor forma de buscar esto, mucho se disfraza de convergencias programáticas, lo que es la discusión por pegas. Yo creo que si uno puede ser la mejor opción, pues pedir el apoyo, yo lo voy a pedir. Y si a mí me dicen, no, la mejor opción es que Tatiana sea la candidata y se ve, se hace el análisis, pues me bajo y te apoyo a cambio de nada. No te pido diputaciones, no te pido senaturías, no te pido embajadas. Lo más grave es cuotearse. Pero claro, porque eso es lo que... Así es que eso es lo que termina. Si es que tú fueras presidenta y tienes apoyo de 7 partidos y cada uno con 8, con 10 parlamentarios, a ver, anda, trata de gobernar así, pidiendo permiso a 7, 8 lugares. Después de la debacle de este gobierno, de los abusos, se necesita alguien con conducción, con claridad, para poder tener gobernabilidad y que pueda reconducir los destinos del país
sin estar sujeto a extorsiones, a chantajes, a presiones. Y si termina siendo tú la jefa de la oposición, porque has sacado un segundo lugar cercano, que todos los parlamentarios trabajen bajo tu mando para hacer oposición y no decir, la oposición tiene 60 parlamentarios, se volvieron 10 bancadas de a 6, una de no sé quién, una con miedo, otra sin miedo, otra de aquí, otra de allá. Eso es hacerle un flaco favor a la democracia, y ojalá que podamos recoger esas lecciones. Y yo, por lo menos te puedo asegurar, no busco ni buscaré el decir, me bajo a cambio de unos cuantos lugarcitos. Nunca lo he hecho en un consejo municipal, nunca lo he hecho a nivel nacional, no lo voy a hacer porque creo que eso hace daño a la democracia, desencanta a la ciudadanía que se le diga, vote por mí, que en realidad voy a salir quinto, pero quiero tener el concejal de oro para que sean 5-5, yo tener el concejal número 11 y cobrar la presidencia del consejo, el contrato de basura, el contrato de electrificación y el pavimentado de 8 calles. Eso hace daño a la democracia. Si el movimiento al socialismo viene con una fuerza, con una fuerza muy grande, con recursos ilimitados, con abusos sin límite, pero con un desgaste, la mejor forma de enfrentar es con claridad y sin sufrir el desgaste de cuoteos, de prebendas, de repartijas que hacen un daño enorme. No se combate a un gobierno que ha cuoteado la administración pública entre sectores corporativizados y cocaleros, cuoteando entre otros sectores regionales o políticos. Además, ni el más hábil de los gobernantes en ninguna de las escalas, sea presidente, alcalde, gobernador, va a lograr algo concreto, eficiente, eficaz, si no tiene pues un respaldo en la instancia legislativa correspondiente. Va a gobernar en la soledad absoluta, sin posibilidades de que sus planes, proyectos, su POA pueda viabilizarse, su presupuesto se quede trancado porque no está dando lo que quiere cada uno de los sectores. Eso debe ser lo más terrible y entonces la situación sería peor. Tenemos unos minutos todavía del programa que me gustaría destinarlos a comentarle y mencionarle brevemente a la gente qué es lo que Tuto Quiroga le propone a los bolivianos en caso de que ellos le confíen su voto para presidente de nuestro estado. Mira, para mí hay 4 elementos fundamentales, tendremos tiempo para desarrollarlos en más detalle, tendremos actos diversos donde se entrará en todo lo que se pueda hacer. Pero primero, recuperar la democracia plena. ¿Democracia qué es? Elecciones libres, justas y transparentes. No las tenemos. Uno puede votar libremente en las ciudades, no sé si en zonas rurales, donde hay voto obligatorio, con látigo y prácticamente con coerción hasta física. No es una elección transparente y justa cuando se usa y abusa de recursos del Estado. No hay una democracia plena. Democracia es libertad de expresión, que uno puede ejercer la función periodística, que puede tener excesos, pero nunca por ello se debe buscar enjuiciar o perseguir al periodismo, porque como dice la presidenta de Brasil, prefiero el ruido de la prensa libre al silencio de la dictadura, haciendo el símil o la comparación o la equivalencia entre libre expresión y democracia, en la que yo creo plenamente y que hoy está en riesgo. Democracia es que se pueda tener oposición, que uno pueda criticar los contratos de BOA, que uno pueda fiscalizar sin que le lleven juicios o lo busquen amedrentar de una manera o de la otra. Democracia es instituciones independientes, órgano electoral, Banco Central, Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía, y no entidades e instituciones copados por el gobierno de turno. Eso no es democracia. Y democracia también es, como decía el expresidente Sarney, otra vez de Brasil, que los presidentes sepan hacer maletas en la fecha establecida. Así cuando le preguntaron, dejó de lado Brasil los gobiernos militares, usted trajo la democracia. ¿Qué cree usted que es democracia? El último día de su mandato, el presidente Sarney dijo lo que yo hice anoche, hacer maletas en la fecha establecida en la Constitución y que venga otro. Hay gobiernos, sobre todo en la ALBA, la Alianza Bolivariana, que de amanecer no tiene mucho y de noche democrática tiene bastante, que se especializan en nunca hacer maletas y buscar quedarse plenamente. Hay que recuperar la democracia y todos esos aspectos. Hay que aprovechar la coyuntura económica. Hoy tenemos el mejor momento económico producto de la bonanza china, de precios chinos. Ya no exportamos 1.200, 1.300 millones de dólares como hace una década. Exportamos 12.000 millones de dólares. 6.500 millones de dólares, más de la mitad, son de gas natural. ¿De dónde viene eso? De contratos firmados con Brasil y la Argentina en gobiernos anteriores, que todo el día se denostan, de gasoductos construidos en el 99, el de Brasil,
el del 2002, el interno, en fin. En años anteriores se hizo los gasoductos, se hizo los contratos, el IDH de 50%, el impuesto directo a los hidrocarburos, se hizo en un referéndum del 2004 y la ley que promulga Vacadíes. Y la coyuntura de precios altos al influjo de la insaciable voracidad de la gran economía china. Pero hoy los del gobierno no es que no hicieron alguna acción para lograr eso, se opusieron a todo lo que te estoy diciendo. Los del movimiento al socialismo se opusieron al contrato con Brasil y la Argentina, se opusieron a la construcción de los gasoductos, se opusieron al 50% de IDH y votaron en contra en el referéndum de 2004. Y ahora todo el día se llenan la boca hablando de los recursos que llegan, y es como que te creas el inventor del paraguas porque ese día está lloviendo cuando estás en el gobierno. No es así. El MAS se opuso a los contratos, a los ductos, a la ley del IDH. Es como que tú te opongas al matrimonio de una pareja, que dinamites la iglesia el día de las nupcias, que bloquees la clínica el día del parto y que cuando la guagua nazca linda te creas la madrina después de haberte opuesto. Eso es lo que ha hecho este gobierno. Se creen los padrinos cuando se han opuesto sistemáticamente a todo ello. Y por eso despilfarran. Y por eso es el malgasto por un lado, por el otro. Un sistema de adjudicación por excepción, sin licitación, que es engendro de corrupción. Todo a dedo, no solamente esas cosas que se denuncian de BOA. Y plantas de yacimiento, satélites, todo a nombre del apuro, adjudicación por excepción, sin licitación. A dedo, a dedo, a dedo, engendro de corrupción, génesis del despilfarro que se vive. Se tiene que canalizar los recursos para hacer inversión pública, para dar salud, para dar educación, para que llegue a la gente. Los bonos están bien, demos más en los bonos y menos en el despilfarro. Y sobre todo, finalmente, no sobre todo, pero adicionalmente, luchar para tener un país con tranquilidad, con seguridad, sin narcotráfico, sin violencia. Me duele como boliviano leer que Brasil, para garantizar el mundial, va a poner 30.000 soldados en las fronteras para parar la avalancha de la cocaína que se está produciendo en Bolivia y que llega a Brasil sembrando criminalidad, dándonos mala imagen, y que cuando se queda acá en Bolivia destruye las familias, corroe la sociedad, quita el futuro a los jóvenes. Creo que necesitamos un camino diferente donde se pueda hacer gestión pública eficiente, valorizando la gente profesional. Sobre todo aquí en Univalle les digo a los jóvenes que cuando voy a la UMSA, UTEPSA, la gente joven con frustración me decía: prefiero tener carnet del MAS que título universitario. Y ese no es el país que yo quiero para los jóvenes. Vale más inscribirse al MAS que tener un título universitario y ser el mejor alumno de Univalle o de la Universidad Mayor de San Simón. Y eso no puede ser, que no valoremos a la gente profesional, capaz, competente, y que no le demos espacio. A mí en algún momento me lo dieron y lo valoro y lo aprecio y sé que hay que premiarlo y reconocerlo. Creo que ese es el país que tenemos que construir. Habrá mucho tiempo para hablar de esto, pero de aquí a 5 meses tenemos la ocasión de buscar un rumbo diferente. Don Evo Morales y el movimiento al socialismo dice: le meto nomás, ¿no es cierto? Él dice: yo le meto nomás y los abogados que arreglen. Pues de aquí a 5 meses podemos meter el voto a las ánforas y decir: ya no más persecución, ya no más abusos, ya nunca más despilfarro, ya no más narcotráfico. Busquemos un país con democracia, con seguridad, con prosperidad y con un rumbo diferente al que nos ofrece este gobierno. Eso está en nuestras manos con el voto. Hemos tenido la posibilidad de conversar con Tuto Quiroga precisamente sobre muchos de los aspectos que han motivado a que él sea candidato a la presidencia de nuestro estado. Y tendremos otras oportunidades, espero que contemos con su presencia también, para que nos vaya contando, por supuesto, de los planes, de las propuestas específicamente. Hoy era muy importante saber por qué se anima, por qué no se animó antes, por qué se animó ahora, por qué ahora son estas condiciones. Nos ha explicado de manera bastante clara, bastante directa además. Y bueno, nosotros seguramente vamos a estar teniendo otros encuentros con él, porque de aquí en más Tuto Quiroga tendrá que estar haciendo un tour por todo nuestro país y claro, recordando esas épocas también en las que él estaba haciendo tareas de esta naturaleza. Hay que recordar un poco, pero sobre todo hay que construir futuro, hay que pensar hacia adelante. El retrovisor de los vehículos es muy pequeño, el limpiaparabrisas es grande, hay que mirar al futuro y construir un país diferente. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Estimados amigos, esperamos que ustedes hayan podido apreciar también esta entrevista y seguramente sacar sus conjeturas en su casa. Un placer haberlos acompañado. Que tengan un excelente descanso, Dios mediante. Hasta el día de mañana. Muy buenas noches.